Estado Nacional. El ICE anuncia apagones eléctricos que afectarán de primero a los usuarios residenciales. Durante los siguientes días se comunicaría el inicio del eventual racionamiento. ¿Cómo llegamos a esto? Que por errores de cálculo y errores de gestión tenemos hoy racionamiento. Se debe a la mala toma de decisiones orientada por los gobiernos de turno. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días. Así nos veíamos hace 64 años aquí en Teletica. Son 64 años de entretenimiento e información. 64 años compartiendo las mejores historias. 64 años de estar juntos. Son 64 años de estar siempre con ustedes. Por eso hoy queremos decirle gracias a todos ustedes, porque es debido a quienes hemos podido recorrer este hermoso camino. Gracias porque ustedes son nuestra familia. Son ustedes quienes hacen que cada día sea memorable y esperamos que así sea por muchos años más. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía a las mañanas de los domingos. Costa Rica se sacudió la semana pasada con la noticia de que enfrentaremos racionamientos de electricidad. Una situación que no se experimentaba en el país desde hace 17 años y que además nadie veía venir. Al menos no la opinión pública y los usuarios, a quienes la noticia, por supuesto, les tomó por sorpresa. A partir de mañana lunes iniciarán ya los racionamientos. Hoy en Estado Nacional intentaremos entender un poco más de fondo cómo es posible que el país llegara a este extremo, cómo van a ser esos racionamientos a los que tendremos que acostumbrarnos en los próximos días y sobre todo, qué nos espera a futuro. Para eso nos acompaña el día de hoy don Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, que sin duda tuvo una semana muy ocupada, por eso le agradecemos muchísimo su presencia aquí con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias Liliana por la invitación y estamos para servirle a usted y a la población. Así es, la población tiene muchas preguntas y eso es lo que queremos hoy, ser un instrumento de servicio para todos los usuarios. También está con nosotros el regulador general de los servicios públicos, don Eric Bogantes. Él es el jerarca de la ARECEP, entidad a cargo de la norma técnica de planeación, operación y acceso al sistema eléctrico nacional y que fue la que diseñó el procedimiento de coordinación para el racionamiento. También ha estado con una semana muy ocupada tratando de procesar toda esta información. Bienvenido, don Eric. Muchas gracias por estar en Estado Nacional. Buenos días, doña Liliana. Es un gusto estar con usted esta mañana y un saludo también a todos los televidentes de su programa. Además está también aquí en el set de Estado Nacional don Mario Alvarado, quien es el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, entidad que agremia a las empresas privadas que producen energía renovable, me decía don Mario. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, doña Liliana, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que ven este muy visto programa. Sí, la verdad que agrupamos a la gente que está produciendo energía renovable, con inversión privada y coincido que ha sido una semana convulsa la que ha pasado. Así es. Termina de integrar nuestro panel del día de hoy don Rubén Zamora, quien es representante de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, que agrupa a cuáles empresas, don Rubén, porque están muy cerca ustedes de las comunidades, sobre todo rurales, ¿verdad? Sí. En CEDET están las dos empresas municipales, ¿verdad? Está SPH y JASEC. También están las 4 cooperativas de electrificación rural. Está Copelesca en la zona norte, Cope Guanacaste en la zona de la península de Guanacaste, está Cope Santos en la zona de Los Santos y está Cope Alfaro Ruiz, que es en la zona de Zarcero. Y adicionalmente ellas 4 tienen un consorcio de generación de electricidad que se llama Coneléctricas. Así es, vamos a empezar con 2 preguntas muy sencillas. Don Marco, ya mañana lunes van a empezar los racionamientos. Sí, señora, eso fue lo que se estableció el jueves pasado como una de las medidas para poder llevar el cubrimiento de la demanda, digamos, de una forma segura. Esto por cuanto al no tener todos los recursos, pues habrá que reducir para que el sistema no entre, digamos de alguna manera, en un colapso general. Entonces lo que hay que hacer es bajarle un poquito de carga al camión que va caminando para que lleve la misma velocidad. Claro, y don Rubén, ustedes desde las empresas distribuidoras ya se están preparando. Imagino que es un poco caótico porque veíamos la semana pasada, el jueves, cuando hicieron la conferencia, sí, pues que avisaron que a los usuarios se les va a avisar un día antes y eso tiene un poco, digamos, consternados a los abonados.
Sí, efectivamente a nosotros la ventaja es que nos venimos preparando gracias a la ARECEP que hizo el procedimiento, ¿verdad? Y al operador del sistema que es el DOCSE, que pertenece al ICE, que ellos año con año nos piden la información de qué sucede si se da una emergencia de este tipo a cada una de las empresas distribuidoras. Nosotros digamos que ya teníamos preparado dónde si se da una emergencia de esta naturaleza íbamos a tener que racionar. Desde ese punto de vista estábamos preparados, pero evidentemente siempre es una decisión muy dolorosa y muy difícil, ¿verdad? Quitarle, aunque sea por 1 o 2 horas, la electricidad a nuestros usuarios y asociados. Claro, para empezar la conversación del día de hoy vamos a hablar un poco, poner en contexto. ¿Cómo fue que llegamos a esta situación, a este anuncio tan sorpresivo? Porque la noticia de verdad sorprendió. El país no puede producir en este momento suficiente energía para el consumo que necesitamos. Por eso tendrá que racionarse la electricidad. ¿Cómo llegamos a este punto? La voz de alarma corrió como un rayo la noche de lunes tras el anuncio del gerente de electricidad a través de las redes sociales del ICE. Grupo ICE activó el procedimiento para la coordinación de racionamiento eléctrico según lo dispuesto por ARECEP. Esto debido a la caída de los niveles de reserva energética del sistema eléctrico nacional. La reducción en los caudales de las plantas hidroeléctricas debido al impacto del fenómeno del Niño causó una caída en la reserva energética del sistema eléctrico nacional. Es decir, no se produce suficiente energía para lo que el país demanda. Así se activó el procedimiento para racionar electricidad, un protocolo establecido desde que en el año 2007 el sistema nacional se cayera, generando un gran apagón nacional. Esa normativa, supervisada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, busca que en casos extremos, cuando no se pueda satisfacer la demanda eléctrica, haya una interrupción programada y ordenada del servicio a los abonados. La ARECEP señaló que las empresas distribuidoras y el ICE serán responsables de coordinar y comunicar a los usuarios dónde, cuándo y por cuánto tiempo se realizarán los racionamientos y están obligados a informarlo con 8 días de antelación. Además, aclaró el orden de prioridades con el que se realizarían los racionamientos. El primer grupo que sentirá la afectación son los circuitos residenciales, es decir, nuestras casas de habitación. En segunda instancia, el impacto llegaría a los circuitos de cargas industriales, comerciales y generales, como oficinas de gobierno, ministerios, instituciones autónomas, municipalidades e iglesias. El último grupo, de ser necesario, sería el de los circuitos considerados como no interrumpibles, es decir, servicios públicos y estratégicos, telecomunicaciones, hospitales, aeropuertos, acueductos, bomberos y estaciones de bombeo de combustibles, entre otros. El ICE, eso sí, se apresuró a asegurar que de momento no se verán afectados los abonados del sector industrial ni los clientes de alta tensión, hospitales y principales centros de salud. Se prevén cortes del suministro eléctrico de hasta 3 horas, entre las 6 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a viernes, que de darse, sin duda alguna causarán trastornos en la dinámica de los hogares. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Algunos apuntan a la falta de planificación y errores de gestión en el ICE en los últimos años. Esto es consecuencia de la falta de planificación. Hace algún tiempo se decía que Costa Rica tenía sobreinstalación de energía eléctrica. Hoy estamos viendo que eso no es así. Pero estos dos hechos tan graves es solamente el resultado de un proceso que trae este gobierno de ir desmantelando y debilitando ambas instituciones tan importantes para la vida de los costarricenses, como lo es Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Costarricense de Electricidad. Esto es parte de ese proceso de debilitamiento. Esta es una discusión que debemos analizar porque adicionalmente se ha dejado de invertir en generación eléctrica térmica que podría haber servido de un funcionamiento alterno o de respaldo para situaciones como estas. Precisamente decisiones tomadas con respecto a las plantas térmicas de respaldo del ICE en esta administración generan cuestionamientos. Durante la administración anterior del ICE se dejó de invertir en los proyectos de energía, de generación de energía que el país necesitaba. Y durante la actual administración se anunció con bombos y platillos que se mandó a dormir el sueño de los justos la mitad de las plantas térmicas que tenía el instituto. En agosto del 2022, el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, aseguró ante la Comisión de Energía del Congreso que la institución podría bajar las tarifas prescindiendo de las plantas térmicas de respaldo porque, según él, el país no las necesitaba. El térmico hoy está apagado y solo se enciende 1 o 2 meses al año. Es como tener un carro estacionado en la casa
pero que nadie usa. Pero usted tiene que pagar marchamo, mantenimiento, cambiar aceite, etc. Vamos a retirar de la base tarifaria y de la operación 226 megavatios de generación térmica que nadie nos paga, como una medida para reducir el respaldo, pero también ahorrarnos 30.000 millones de colones al año, en vista de que no podemos seguir asumiendo costos y por otro lado se nos exigen reducir las tarifas. Entonces, para tener este balance, lógicamente tenemos que tomar decisiones y no tenemos miedo a tomar esas decisiones. Sin embargo, la crisis climática en toda la región arreció a partir del 2022, haciendo que en Costa Rica aumentara dramáticamente la cantidad de electricidad que el país importaba de la región y la que generábamos con hidrocarburos. Así, entre el 2022 al 2023, la generación térmica, es decir, la que se hace con combustibles, aumentó en nuestro país en un 400%, como informó el semanario Universidad del año pasado. Y como el ICE no había tenido miedo en tomar la decisión de dejar de lado las plantas térmicas, al no contar ya con la capacidad instalada y ante la presión de la demanda, tuvo que salir de emergencia en octubre pasado a contratar urgentemente empresas privadas a quienes alquilar plantas térmicas para reforzar la generación. Así se adjudicó a la empresa SoEnergy Internacional el alquiler por $24 millones de un bloque de potencia para la planta térmica de Garavito y a la empresa Agreco International Project Limited por un monto de $58 millones 3 bloques de potencia en la planta térmica de Moín. Pero, según el mismo ICE, al parecer quedaron mal. Debimos usar nuestras reservas hídricas ante los atrasos de los proveedores de las plantas térmicas que el ICE alquiló para atender esta emergencia. No quisiéramos pensar que esa mala toma de decisiones orientada por los gobiernos de turno es un intento de debilitar el modelo eléctrico nacional para justificar así la apertura del mercado eléctrico que está ya en discusión con el proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. El proyecto de armonización del mercado eléctrico fue presentado al inicio de este gobierno y avanza en el Congreso. De hecho, varios sectores sostienen que vendría a ayudar con una emergencia como la actual. Hemos reiterado muchísimas veces la urgencia de que esta Asamblea Legislativa conozca y avance y apruebe el proyecto de ley 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que nos permitiría la apertura en el mercado de la generación y comercialización. Que siga avanzando el proyecto de ley de armonización del sector eléctrico, porque este pues da un paso en esa línea de abrir un mercado eléctrico a la generación. UCAEP insta también a la Asamblea Legislativa a avanzar de manera más célere en la tramitación del proyecto de ley de armonización eléctrica, el cual mejora la planificación del sector eléctrico y contribuye a darle competitividad al país. El proyecto parece tener consenso en la Asamblea, pero cuenta con la férrea oposición del Frente Amplio, que cuestiona la secuencia de hechos. Llama mucho la atención que el presidente ejecutivo del ICE anuncie estos racionamientos y esta crisis de electricidad poco tiempo después de anunciar que está a favor de este proyecto de armonización, privatización del mercado eléctrico, y a unos días de que el gobierno dijera que lo va a llevar al referéndum. Está como muy extraño. Bien, ese es el contexto como punto de partida y sin dejar de lado los cuestionamientos que hay en esta semana a los errores de cálculo o decisiones de gestión que se han tomado en la administración del ICE en estos 2 años de este gobierno, no se puede dejar de lado tampoco decisiones que se tomaron en el gobierno anterior. El 1 de noviembre del año 2018, en la administración de Carlos Alvarado, la entonces presidenta ejecutiva del ICE anunció el freno a una serie de inversiones en infraestructura que estaban ya en proceso debido, según ella, a que la institución estaba en números rojos. En el año 2017 la entidad cerró con una pérdida de 51.000 millones de colones. En ese momento, bajo el argumento de que había una caída en la demanda de energía en el país y que teníamos una capacidad instalada suficiente para las necesidades del país, entre otras cosas, la expresidenta del ICE anunció que se clausuraban las plantas térmicas de San Antonio y Barranca, que se haría una pausa en el proyecto Borinquen en Cañas Dulces de Liberia, pero sobre todo que el ICE renunciaba a uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes que ya tenía años de atraso, el proyecto Diquís en Buenos Aires de Punta Arenas, una planta con la que se pretendía generar 650 megavatios. Así se le dio carpetazo a ese proyecto. ¿Qué significa esto?
significa el cierre inmediato de las actividades que se desarrollan en el proyecto de Iquilis. Significa que no vamos a continuar con solicitar el mecanismo de consulta indígena. Significa que vamos a detener y no se va a finalizar la etapa de factibilidad ambiental. Vamos a solicitar el archivo del expediente en SETENA y tenemos que pasar a gasto 146 millones de dólares en nuestros estados financieros. Por eso es que muchos sectores dicen que esta crisis a la que llegamos de sorpresa se debe a algunos errores de gestión. Don Marco, quiero comenzar con la primera pregunta porque de verdad esto tomó por sorpresa a todo el mundo. ¿Por qué el ICE supo de la noche a la mañana el lunes pasado que estábamos en emergencia? ¿Por qué nunca hubo una campaña de concientización de las personas que estábamos en un verano seco, que teníamos poca agua? ¿No hubo planes de reducción de consumo en el gobierno? ¿Por qué supimos de pronto el lunes? Bueno, yo primero quiero aclarar que nosotros no hemos cerrado ninguna planta térmica del ICE. Las declaraciones de ese momento se fundamentaban en un plan de expansión. Eso fue en el 2022, que venía de la administración pasada. En ese mismo momento hicimos un nuevo plan de expansión en donde nos dimos cuenta que no podíamos sacarlas. Entonces echamos para atrás. ¿Cómo inteligentemente había que hacer? Entonces las plantas de alquiler posteriores vienen más bien porque necesitábamos más térmico, no para sustituir algo que habíamos quitado. Claro, pero ustedes en ese momento, quería aclarar eso. Sí, en ese momento dijo en la Asamblea Legislativa que no tenían miedo de tomar la decisión y que con eso se ahorraban 30.000 millones de colones. Al final decidieron no hacerlo y no se ahorraron los 30.000 millones de colones. Sí, porque tuvimos más ventas, porque la demanda vino creciendo más y pudimos vender más y recuperar eso. Y el resultado de la buena gestión son los estados financieros auditados de los 2 últimos años. Claro, pero entonces usted dice que sí se pudo hacer, sin embargo llegamos de emergencia un lunes a esta situación de racionamiento que no se había anunciado, que a nadie le empezaron a decir, mire, señores, apaguen el aire acondicionado, gobierno, vamos a empezar a bajar. ¿Por qué no pasó nada de eso? Nosotros hicimos algunas campañas de ahorro energético en redes sociales segmentadas y eso fue lo que pudimos hacer. ¿Por qué no se hizo más? Porque no sé si, yo sé que ustedes creen mucho en las redes sociales, pero si llegamos a esta emergencia es evidente que esas campañas no sirvieron de nada en redes sociales. Acciones concretas como haber reducido consumo en ministerios y oficinas de gobierno, entidades, no sé, el propio ICE hizo alguna campaña. Nosotros hicimos la gestión, digamos de alguna manera, de campañas, les repito, en redes sociales, porque eso fue lo que consideramos que había que hacer. ¿Ustedes no consideraron que era necesario llegarle a la población en forma masiva o hacer planes reales de reducción de consumo energético antes de este anuncio? No, nosotros no lo consideramos porque la secuencia de eventos climatológicos se fue dando de cierta forma que nos daba información para actuar en cierta línea. El protocolo también de ARECEP establece que ante un riesgo usted tiene que avisar 10 días antes de la materialización. Entonces nosotros lo que hicimos fue adaptarnos a ese procedimiento de ARECEP y fue lo que hicimos con el anuncio. Vea que eso lo hicimos el lunes y hoy no hemos empezado con los racionamientos, sino hasta mañana. Entonces eso es para que justamente en ese plazo de tiempo pues la población se vaya preparando. Claro, don Eric, no debió haber habido campañas previas para que la población supiera qué era lo que se nos venía, porque ahora me dice don Marco que los eventos climatológicos se fueron dando poco a poco, pero yo tuve un programa aquí el año pasado cuando empezó el fenómeno del Niño y ya el Instituto Meteorológico decía que iba a ser el peor que iba a haber. ¿Por qué no hubo concientización para los usuarios para ver si se podía racionalizar el consumo? Sí, doña Liliana. En el caso de los usuarios del sector eléctrico, todos son abonados o son clientes de distintas empresas distribuidoras. Si estas empresas distribuidoras no reciben un mensaje de que hay una posible escasez en el futuro, pues ellas tampoco transmiten ese mensaje o ese comunicado o esa alerta previniéndoles de esta situación. Por lo menos nosotros en la ARECEP, al inicio del verano, enviamos un comunicado de prensa o 2 donde sí instábamos a la población a reducir el consumo de energía y también a ser más prudentes en el uso del agua. Hicimos esa campaña también a lo interno de nuestra institución.
Yo considero que en este caso podía haber sido más efectiva la comunicación desde la rectoría del MINAE, desde el ICE como operador del sistema y de las mismas empresas distribuidoras, porque llegamos a esta situación que se combinan por lo menos 2 o 3 factores extremos, pero creo que todos sabíamos que venían. Entonces, el fenómeno del Niño se había advertido que era extremadamente seco con anterioridad. Tal vez algunos elementos que pueden tender a confundir al operador del sistema eran las variaciones que hubo en los años anteriores con respecto al crecimiento de la demanda, que tuvimos por pandemia, unos crecimientos muy bajos o negativos y de pronto a otro un año con un crecimiento de 7%, ¿verdad? Las plantas generadoras, por lo menos las renovables grandes, no es posible construirlas en periodos cortos de tiempo. Entonces, esa variabilidad que hubo en el crecimiento de la demanda, pienso que pudo haber aumentado la incertidumbre o confundido un poco a la planificación. Que no se hicieran cálculos correctos para planificar. Que los cálculos que se hicieron pues tenían una incertidumbre muy grande y tal vez en este momento podían haber sucedido cosas diferentes si hubiésemos tomado una decisión al respecto. Don Rubén, ¿a ustedes las empresas distribuidoras sí. veían venir esto? ¿Ustedes empezaron a hacer campañas con los clientes o también los tomó por sorpresa este anuncio? Para serle honesto, desde el año pasado nosotros veíamos que la cosa se iba a poner fea. Era evidente que ya el 2023 era un año muy, muy difícil para nosotros. Nosotros tenemos plantas de generación hidroeléctricas, bastantes. Entonces, con solo ver la generación que habíamos tenido en el 2023, sabíamos que la situación estaba grave y que el 2024 iba a estar peor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos campañas de divulgación en CEDET y la campaña principal este año ha sido la de ahorro energético. De hecho, de enero a la fecha hemos hecho 11 campañas, o sea, ahí las van soltando nuestro equipo de comunicación. Y imagínense que en abril, de esas 11 fueron de enero a abril, y solo en abril tuvimos 4. O sea, todas las semanas aquí, ¿verdad? Porque sí veíamos que esto cada vez se podía poner más grave. El ICE... Pero en esas campañas le transmitían a los usuarios que si no se ahorraba podríamos vernos ante racionamientos. Bueno, nosotros no logramos afirmar de que se podía dar un racionamiento. Sí hablábamos de que era una situación crítica y que era muy importante, porque la información ya de un racionamiento lo tiene el operador del sistema, que es el DOCSE. Claro, sí. El ICE sí les informó a ustedes con anticipación de que veníamos a postrimerías de... Vea, hay un tema que tal vez la gente no lo aprovecha, pero que es súper útil, y es esta información es pública. O sea, usted se mete en internet, es más, usted pone en Google, ICE, nos llama DOCSE ahora, sí, y usted busca ahí el reporte diario, usted ahí ve todos los embalses principales del ICE dónde están. Entonces, cualquiera que sabe de esto lo ve y uno dice, está feo el embalse, y uno ahí puede ver si hay viento o no hay viento. Entonces, claro, como dice usted, cualquiera que sabe, pero yo no me imagino a mi mamá en Santiago de Palmares, claro, metiéndose en la página. ¿Cree usted que debió haber un esfuerzo nacional más fuerte para concientizar a la población de un uso más racional? Vea, yo el año pasado, creo que tiene que haber sido en el último trimestre, en alguna reunión que tuve en el MINAE, yo pregunté si iban a hacer un decreto de emergencia. Sí lo preguntamos en algunas de las reuniones a finales del año pasado. Al MINAE. Al MINAE. No eran reuniones para eso, son reuniones que uno tiene para otras cosas. Yo les pregunté, y si la cosa está tan fea, no será bueno hacer como un decreto de emergencia. Y un poco lo que nos dijeron en el MINAE, que es el que puede hacer un decreto de emergencia, porque Marco no puede hacer un decreto de emergencia, fue que no se veía todavía necesario. Y si no me equivoco, todavía lo pregunté en diciembre cuando tuvimos una reunión por un tema de generación distribuida, que ahí estuvimos todos, porque todos le hemos venido dando seguimiento al asunto. No se hizo ese decreto de emergencia, que tal vez le hubiera dado más flexibilidad a todos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ya lo que importa es echar todos para adelante juntos, ¿verdad? No solicitó el ICE un decreto de emergencia. ¿Cree el ICE que se requirió más acompañamiento institucional para que no llegáramos de un lunes al lunes siguiente a familiarizarnos con un escenario que no ha habido en 17 años en Costa Rica?
Vea, Liliana, nosotros hemos estado en conversaciones siempre con las instituciones del gobierno, con la Comisión Nacional de Emergencias, con MINAE, con el AIA, con el MAC, etcétera, viendo esto. Durante el año pasado y se han tenido varias conferencias de prensa anunciando cómo va evolucionando el fenómeno del Niño y cada una de las instituciones pues tomando el rol en lo que le compete. En el caso de nosotros en el ICE, la primera medida para enfrentar el Niño fue gestionar políticamente que al ICE se le retirara de la regla fiscal. Porque si al ICE no se le retiraba de la regla fiscal, esto que estamos viviendo ahora, o que vamos a vivir, se pudo haber adelantado incluso a enero. Claro. Porque tuvimos que aumentar el presupuesto en más de 100.000 millones de colones, cosa que hubiera sido imposible. Esa fue la primera. La segunda que hicimos como gobierno fue solicitarle al MINAE una modificación al reglamento de la ley 7200 para poder recontratar plantas que la administración anterior desconectó y dejó apagadas. Generación privada. De generación privada, correcto. Nosotros hemos recontratado el 97% de esa capacidad. Las otras plantas que nos quedan, pues tenemos que revisarlas, pero faltan algunos requisitos. Esa fue la otra medida. Y la siguiente medida que hicimos fue la contratación de las plantas térmicas de alquiler para que nos vinieran a soportar la disminución en la precipitación y en el viento. Pero quedaron mal. ¿Qué se está haciendo con ellas, don Marco? Porque lo dijo el gerente de electricidad y eso, bueno, eran dos contratos que son casi más de 80 millones de dólares. Y estamos yendo al racionamiento porque, según él lo dijo, además de los efectos climáticos, quedaron mal. Vea, las plantas tenían que haber entrado a finales de enero o durante el mes de enero. La última entró a final de marzo. Entonces, lo que sucede es que la energía que esas plantas se suponía que iban a entregar tuvo que venir de otro lado. Esa energía que tuvo que venir de otro lado, digamos que la batería nos la gastamos un poco antes. Entonces, pero ellos no tenían requerimientos en el cartel de licitación. Digo, si se les adjudicó era porque podían. Se les ha castigado. ¿Qué se está haciendo con ellos? Porque evidentemente no cumplieron. Sí, bueno, el expediente consta absolutamente en SICOP, es público y nosotros, por supuesto, estaríamos tomando todas las medidas necesarias para poder resarcir el potencial daño o el daño que hemos recibido por ese atraso que tuvieron. ¿A ellos se les paga por adelantado o se les paga al final? Eso se les va pagando conforme van, pues o sea, ya se les ha pagado. Periódicamente, sí, señora. Don Mario, hay quienes dicen, bueno, evidentemente el efecto climático ha sido terrible. Ya vimos las críticas que hay a decisiones de gestión de esta administración y de la administración anterior. Y bueno, se habla de otras cosas que se han quedado por ahí, por ejemplo, la energía solar, ¿verdad? Por un lado, la contratación a los generadores privados. ¿Qué ha pasado con eso? Gracias, doña Liliana. Yo tengo dos coincidencias de lo que ustedes han indicado previamente. Uno es que coincido totalmente con lo que han dicho ahora y con lo que dijeron las personas que fueron entrevistadas de previo, de que hay errores graves de planificación. Eso es algo que tenemos que evitar en el futuro. El sector eléctrico fue descuidado y fue descuidado desde hace mucho tiempo. Y el otro tema que me parece que es muy importante es que sí, coincido con el señor regulador de que se debió empezar una campaña de información con mucho más antelación. Yo entiendo, digamos, el manejo prudente que se tiene que hacer de un anuncio como el racionamiento, doña Liliana, porque es un tema temible. En cualquier país el racionamiento es una cosa muy grave y anunciarlo tiene muchas implicaciones. Entonces, el esfuerzo es para que no se llegue al caso, pero ya si se activa el protocolo es porque estamos a puerta de esto y tal vez mañana o en los siguientes días tengamos esto ya en el caso. Entonces, lo que tiene son efectos que podemos discutir un poco más adelante, pero específicamente en el tema de las plantas, sí debo reconocer que el ICE ha hecho un esfuerzo valioso para recontratar lo que fue, digámoslo así, eliminado, desconectado en los gobiernos anteriores de generación privada. Faltan unas pocas, no es mucho la potencia que se pueda incluir, pero es valiosa, cualquier kilovatio es valioso, el peor kilovatio es el que no se tiene. Y yo aquí frente a este programa le digo a don Marco y a don Eric que con mucho gusto los requisitos o las cosas que hagan falta podemos conversarla a la brevedad posible, porque lo importante es darle esta energía a los usuarios en el inmediato. Ahora, don Mario, usted representa a los generadores de energías renovables, sí, digamos que tampoco no están ajenos a lo que le pasó al ICE. Es decir, el problema de agua y el problema de falta de viento
los afecta a ustedes también, privados, tendrían exactamente el mismo problema. Sí, señora, pero lo importante es agregar al menos lo poquito que se puede hacer, porque es mejor agregar ese poquito que no tenerlo o tener que sustituirlo con energía mucho más costosa, como es la energía de generación térmica o como es la energía que se tiene que importar, que normalmente también procede de recursos térmicos. Entonces, eso que es valioso hay que colocarlo. Pero la pregunta suya, que también incluya el tema solar, es porque cuando se hace un anuncio de esta naturaleza, doña Liliana, y se habla de racionamiento, no es que esto se va a acabar dentro de un mes o 2 meses, no, señora. Esto va a seguir 2 o 3 años, porque los embalses, que como bien dijo don Rubén, se pueden ver en el estado diario del sistema, no se van a recuperar rápidamente, porque están muy bajos, especialmente Arenal. Y sí, no vale rezar hoy en la tarde para que llueva mañana sí en vale, la semana. Sí vale, pero porque hay plantitas, pero no es que vamos a recuperarnos y que en el 2025 vamos a estar en jauja. No, en realidad lo que tenemos es un esfuerzo, incluso durante el invierno, que yo sospecho que eso es lo que va a hacer el ICE, va a tener que seguir generando térmico porque hay que ayudarle a ese embalse a levantar nivel, porque ese embalse es una batería que nos da una enorme garantía y en estos momentos está casi como una planta filo de agua. Pero además es muy importante, y ya el ICE lo arrancó en este periodo y ojalá que lo incentive con mucho más velocidad, contratar a la mayor brevedad posible más generación solar y eólica. Ya están en ese proceso, ahora hay que acelerarlo, porque esa es la única forma de apoyar todo este esfuerzo y reducir ese riesgo dentro de 2 o 3 años para que no tengamos que sufrir un caso semejante. Claro, antes de ir a comerciales, don Marco, ¿hubo errores de cálculo en el ICE? ¿Por qué se anunció el lunes en la noche por redes sociales sin derecho, digamos, a que hubiese prensa para preguntar? O sea, eso generó mucha incertidumbre. ¿Hubo errores de cálculo en en este último año que desencadenaron en estos racionamientos? Vea, yo creo que los errores de cálculo sucedieron antes y les voy a decir por qué. Se aplazaron absolutamente los proyectos, ¿verdad? O se eliminaron, las plantas que iban venciendo no se contrataron. Pero vean que la demanda eléctrica en el 2021 creció un 4.9%, en el 2022 un 4% y en el 2023 un 4.6%. Prepandemia crecía alrededor de 1.5% en promedio. Luego, las incorporaciones de potencia en el 2016 fueron de 400 megavatios, porque entró reventazón y otras. En el 2017, cerca de 60. Y la última incorporación en este país de nueva capacidad de generación fue en el 2019 con cerca de 80 megavatios. 2020, 2021, 2022 y 2023, este país no tiene un solo megavatio nuevo. Entonces, con esos crecimientos de demanda y esa poca incorporación de oferta, lógicamente tenemos una situación muy compleja que nosotros en una administración no podemos resolver en 1 año y medio, porque el construir una planta no tarda eso, y menos con los procesos de contratación que tenemos. No es una excusa, lo que estoy diciendo es que tenemos un problema casi estructural que nosotros tuvimos que ver de qué manera mitigábamos en una coyuntura, pero eso es bastante complicado. Claro, fue difícil. Vamos a ir aquí a nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a contarle a usted todo lo que tiene que saber para los racionamientos que empiezan mañana. Ya volvemos. Los ciberataques, hackeos por encargo, el uso de inteligencia artificial y los ataques a dispositivos son algunos de los escenarios de crisis a los que se enfrentan las empresas cada vez más frecuentemente y que ponen en riesgo la continuidad de negocio. Según el informe del panorama de amenazas avanzadas para el año 2024 de la firma Kaspersky, el uso de herramientas de inteligencia artificial emergentes facilitarán la producción de mensajes de phishing y la suplantación de identidad de personas específicas con el fin de atacar a empresas y personas. Por eso es importante que las empresas se preparen y se anticipen a todos estos eventos que nos están ocurriendo últimamente. Costa Rica está siendo blanco cada vez más de estos ataques. Por esto la firma DRJ realizará el seminario Teamwork el próximo 14 de mayo en el Hotel Hilton Garden Inn Santa Ana, en el que buscará fortalecer la respuesta de las organizaciones ante este tipo de crisis y agilizar la toma de decisiones ante estos eventos.
El taller es organizado por la Asociación Costarricense de Profesionales en Continuidad de Negocio y contará con la participación de expertos locales e internacionales. Vamos a tener una simulación de gestión de crisis. Vamos a simular cómo una empresa debe responder ante un ciberataque o ante un terremoto para poder entender la dinámica, los desafíos, las limitaciones que las personas siendo parte de una organización tenemos. No somos abstractos, somos personas humanas que podemos tener intereses o podemos estar involucrados en un desastre o una tragedia. Este taller nos va a ayudar a tratar de enfocarnos. Los interesados pueden inscribirse al teléfono 8746-2139 o en la página web drjespañol.com. El evento tiene un costo de $185. Nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias para la mesa de temas de aquí de Estado Nacional. Recuerde también que a lo largo del programa usted puede también incorporarse a la conversación de nuestros invitados a través del WhatsApp 64241777. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí con 1 o 2 días o el mismo día, pero yo me encargo de contestarle a todos los que nos escriben. Gracias, y recuerde que usted también puede repasar este programa, si usted lo quiere, a través de nuestro canal de WhatsApp. Ahí usted lo tiene, está el código QR que aparece en pantalla, y ahí si usted lo escanea le puede llevar al canal de WhatsApp de teletica.com. Ahí podrá repasar Estado Nacional una vez que finalice el programa. Bien, mañana lunes iniciarán los racionamientos eléctricos y aún realmente no sabemos cómo va a ser la afectación. Muchos usuarios desde ya se muestran preocupados. Esto le contaron a nuestra periodista Kaylin Baker. El anuncio del racionamiento de electricidad tomó a muchos costarricenses por sorpresa. Hacer las tareas básicas de la casa, lavar y cocinar, es lo que más le preocupa a algunos ciudadanos. Sí va a afectar, claro que sí, pero digamos en esa forma deberíamos de levantarnos más temprano para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Esta gente, yo creo, me imagino que han de tener otros factores para ganar. Y al que sacrifican siempre somos a nosotros, los abonados. Yo siento que no, o sea, no estoy de acuerdo. Realmente no. ¿Y cómo siente que le va a afectar en la casa? Ya, imagínese usted cómo me va a afectar. La cocina, yo cocino con corriente, lavo con corriente y todo. Entonces, me va a afectar en todos los puntos. Sin embargo, otros consideran que es solo cuestión de organizar el tiempo y sacar las labores antes de que interrumpan los servicios. En mi casa no, nada más de organizarse, pero si la situación lo amerita, yo creo que es necesario, viendo la situación de la sequía que hay. Entonces, hasta ahí creo que no sea, para mí no sea problema nada más de organizarse en el hogar. Ponerle cuidado a qué hora van a hacer los cortes de la luz, ¿verdad? Cuando la van a quitar. Entonces hay que acomodarse con el rol de rutina, ¿verdad? Si hablamos de comercios, estos deben de pensar desde ya cómo prepararse para afrontar los racionamientos. Para doña Meli, acomodar las citas será una de las soluciones. Nos va a afectar bastante porque ya que esto es un salón de belleza, utilizamos la luz como que para las uñas y demás, entonces sí nos va a afectar bastante los cortes de luz. Tendríamos que organizar lo que es la agenda con las clientas y poder organizarlas de acorde a los días que van a estar la luz y las horas. Entonces sería acomodarnos nada más, reagendar a las clientas cuando haya luz. A David también le preocupan los cortes. Él es dueño de un mini súper. Su única opción es mantener cerrado el local durante las horas que no haya luz. No estoy preparado para eso. Siento que me va a afectar bastante porque otras veces que han habido cortes me ha tocado cerrar el negocio, por lo menos mientras que vuelve la luz, porque no podemos dejar las cámaras de los helados. Si la gente viene y las está viendo, vamos a tener problemas con los helados. Igual para las cosas que se pesan o para marcar todo lo que llevamos en el sistema, entonces no vamos a poder abrir. Activar la planta eléctrica de diésel representaría un gasto importante en el presupuesto del odontólogo Rodolfo Orozco,
que necesita electricidad para utilizar todo su equipo médico. Nosotros igual manejamos una agenda y pues nos puede afectar a las horas que tenemos agendados pacientes para tratamientos. Aquí utilizamos todos los equipos, funcionan con electricidad. En mi caso yo sí tengo una planta de diésel, pero igual es una cuestión también de sonido, de gasto, que es un gasto mayor y se incrementaría los costos. Las farmacias son un servicio de primera línea de necesidad. Romper su cadena de frío hasta hacer una factura son solo algunos de los problemas de la farmacia San Antonio. Me va a afectar porque entonces el sistema de cómputo no me va a funcionar y tendría que vender en base a una lista. Después, digamos, los medicamentos que están refrigerados no se podrían vender porque se rompería la cadena de frío. Uno no puede tener una cámara, ¿cómo se llama? Eléctrica. Una batería eléctrica, digamos, para reemplazar porque es muy costoso. Para otros, comprar una batería portátil sería la solución momentánea para no detener sus compromisos laborales. Ese es el caso de Melissa Quesada, fisioterapeuta de Gambarú. De cierta manera, pues sí me afecta porque trabajo con mucho equipo, que es equipo electromagnético, digamos, o de electroterapia, y eso pues todo va a la corriente. Tengo la gran ventaja de que en este momento tengo muchos equipos que son portátiles, entonces cuando hemos tenido cortes de luz, tengo el equipo portátil para poderlo manejar por un cierto periodo de tiempo y que me brindan un tiempo prudente mientras que pase el corte de luz, que no me parece que esté tan caro. O sea, entre los gastos de un consultorio es algo que debe estar previamente medido, entonces en dado eventualidad, sí, digamos, sería una inversión que pues es necesaria, digamos. No puedo cerrar el consultorio por un corte de luz de 2-3 horas. Eso significaría 6 pacientes que no voy a ver. Buscar soluciones, invertir y adaptarse a un nuevo estilo de vida parecen ser solo algunas soluciones para comerciantes y ciudadanos ante la falta del suministro eléctrico. Don Eric, cada cliente es un rostro distinto, ¿verdad? Porque cuando pensamos, se va a ir la luz, bueno, que la señora guarde que cocine el día anterior. Pero aquí estamos hablando de gente que va a tener una afectación directa y que a partir de mañana todavía, bueno, por lo menos según lo que dijeron la semana pasada, se va a informar si soy afectado o no el día antes. Sí, esta situación es un poco complicada. Recordemos que es la primera vez que se está utilizando este protocolo, ¿verdad? No solo sorprendió a los usuarios, también en cierta medida las empresas distribuidoras y el operador del sistema es la primera vez que lo van a usar, entonces sobre la marcha habrá que revisar su funcionamiento y corregir si hay alguna situación que no esté siendo atendida satisfactoriamente. Con respecto a la forma en que se le debe comunicar a los usuarios, pues cada empresa distribuidora tiene o tendrá los medios para hacerlo, ya sea por mensajes de WhatsApp o en su página web o en su página de Facebook. Lo importante es que las personas, cada usuario, logre identificar de dónde o en cuál sector se encuentra ubicado con respecto a al corte de servicio. Por ejemplo, si una persona vive en Cañas y otra persona vive en Bagaces, tener claridad de cuándo va a estar interrumpido el servicio o si va a estar interrumpido en alguno de los dos lugares. O igualmente en la zona metropolitana de San José, aunque hay zonas muy cercanas como por ejemplo Sabanilla y de Montes de Oca y Granadilla de Curridabat, no necesariamente pertenecen al mismo sector eléctrico. Don Eric, esto suena un poco caótico. ¿A qué hora se van a comunicar los racionamientos del día siguiente? No sé si se lo pregunto a don Marco primero. ¿A qué hora o todo el día tiene que estar las personas viendo ahí? ¿Tiene que saber cada quien el número de NICE o de ubicación de su recibo para saber exactamente si mi casa, mi negocio, mi clínica se va a ver afectada o no? En el caso del ICE, que es una de las 8 empresas distribuidoras, nosotros vamos a publicar el día antes efectivamente cuáles son los sectores que se van a ver desatendidos el día siguiente. O sea, hoy domingo van a publicar qué va a pasar mañana, el lunes. Exactamente. Entonces, ¿por qué se hace de esa manera? Porque el centro de despacho tiene todos los días que ver cómo va a estar el pronóstico energético del día siguiente. Puede ser que un día hayan suficientes recursos y el otro día no haya que hacer nada.
puede ser que los recursos estén más limitados y haya que hacer un poco más de recortes. ¿Quién Entonces, toma esa decisión? esa decisión la toma la DOCSE, que es la División de Operación del Sistema Eléctrico Nacional. Para que los costarricenses se hagan una idea, ¿qué tienen ustedes? Un mapa de todo y ustedes deciden, bueno, no hay que cortar en Desamparados, vamos a cortar en Limón, para poder hacerme una idea de esto y que creo que los ticos tienen esa curiosidad. Vea, como se sostiene un sistema eléctrico es que usted tiene una serie de plantas, una planta eólica, hídrica, solar, etcétera, ¿verdad? El sistema monitorea cómo está la planta y los pronósticos hidroclimatológicos dicen mañana si va a llover por acá, si va a hacer sol por allá, y dice, bueno, esta planta genera tanto, está tanto, está tanto. Se suma todo en las diferentes horas del día y de esa manera se determina que a cierta hora puede ser que haya que hacer un recorte. Ese recorte se distribuye entre todas las empresas distribuidoras del país, que, bueno, ya don Rubén mencionó algunas, el ICE, Fuerza y Luz y las otras empresas. Cada una tiene una cuota. Esa cuota de demanda, que son megavatios, ellos las distribuyen en sus circuitos. Por eso es que cada empresa es la que comunica a los clientes. De momento es 3 cortes de 3 horas de lunes a viernes esta semana que viene. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Sí, señora, porque todo esto va evolucionando. Entonces, es de 1 a 3 horas. Si hay más recursos, en menos tiempo. Entonces, por eso es que se dice de 1 a 3 horas. Don Rubén, ¿cómo están viendo las cooperativas, las empresas SPH, JASEC? ¿Cómo van a implementar esto? Porque creo que va a haber también un esfuerzo. No sé, ¿a qué hora les comunica a ustedes el ICE y entonces a qué hora le comunican ustedes a los usuarios? ¿Cómo van a trabajar? Sí. De hecho, a estas horas de la mañana puede ser que ya, en el caso de las 6 empresas nuestras, ya tengamos en las redes sociales toda la información lista. Nosotros básicamente lo que hacemos es informar por áreas, es decir, qué sé yo, por ejemplo, no va a haber en Zarcero Centro, o no va a haber en Laguna, o no va a haber en Ciudad Quesada, no va a haber en Nicoya, o sea, ese tipo de referencias para que la gente pueda saber exactamente. Ahora bien. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Solo por redes sociales y por página web? Sí, ¿O le van a hacer esfuerzos adicionales de comunicación? Bueno, la idea es también sacar comunicados de prensa que tienen esa información. Cada una de las 6 empresas distribuidoras tiene su departamento de prensa. En CEDET nosotros lo que estamos haciendo es también tratando de agrupar para poder facilitarle, sobre todo a ustedes, los medios de comunicación, la información, porque es más fácil que les llegue a ustedes unificada a que les llegue de 6 o 8 ¿no? Fuentes. Ahora bien, para nosotros es relativamente sencillo porque el DOCSE lo que dice es, yo tengo que bajar, por decir algo, 50 megas. Entonces, desde el año pasado ya hay una tablita donde dice, bueno, si hay que bajar 50 megas, al ICE le tocan 20, a la CNFL le tocan 15, a JASEC le tocan 4. Entonces, nosotros ya sabemos cuánto nos toca cada uno y cuáles son las áreas que tenemos que desconectar. Esa desconexión es proporcional. Entre más grande la empresa, más energía tiene demanda normalmente, la que tiene que bajar más. O sea, ICE, que es la que concentra, me decía usted, el 70% de los usuarios en el país, es la que va a ser más afectada. Así es. Esos van a ser los usuarios más afectados. Sí, porque son más usuarios también, ¿verdad? Entonces ahí como dice don Rubén, se distribuye la demanda en los diferentes circuitos que alimentan las personas. Claro, este es un escenario, don Eric, confuso para los usuarios. También me preguntaban, bueno, si durante toda una semana me van a cortar 3 horas, ¿me va a venir más barato el recibo? Bueno, ese es un aspecto que en realidad va a depender del comportamiento de cada uno de los usuarios. En el caso de los medidores eléctricos, bueno, cuando está interrumpido el servicio, pues no registran ningún consumo, y cuando se reconecta el servicio, pues comienzan a registrar. Entonces, al final, si durante ese periodo de interrupción la persona deja de realizar actividades productivas, entonces posiblemente perciba un consumo. Pero si cuando viene la electricidad produce el doble, o sea, recupera la producción que se había tenido, las actividades, y entonces comienza a realizar el doble de trabajo, posiblemente el consumo sea igual. O sea, no hay garantía de que le vaya a llegar menos en el recibo. En realidad, difícilmente va a haber una reducción en el consumo, a no ser que detenga completamente sus actividades durante esas 3 horas y que no las reponga después. Claro. ¿Cuán retador es para ustedes esto, para las empresas, don Rubén? Sí, yo trato de verle el lado positivo a futuro, porque, vea, para serle muy honesto, esto como que nos pasa cada 10 años, ¿verdad? O sea, en la esta casa 17 años. Sí, pero digamos,
En los 80s, que era más frecuente que hubieran apagones y se fuera la luz, vienen los 90s, entran más plantas privadas con la ley 7200, el ICE hace más plantas privadas, empezamos el milenio con Angostura y buenas plantas del ICE, entran también más plantas privadas luego, después del apagón del 2007, al final del gobierno de Óscar Arias, al inicio del gobierno de doña Laura saca un montón de concursos para nuevas plantas de generación. Ahí es donde entraron un montón de eólicos, que son los eólicos los que nos salvan la tanda en los veranos, ¿verdad? Eso se empezó a contratar ahí y empezó a crecer. Pero luego entramos otra vez en una zona de confort. No, ya estamos bien, no ocupamos más. Y otra vez, y por eso estamos como estamos. Yo traigo un grafiquito ahí que se lo voy a dejar. ¿Sí? Porque la capacidad instalada empezó a crecer y luego más bien empezó a bajar. O sea, subió, llegamos a un punto. Y luego, ¿no puede usted enseñar aquella cámara? Y luego empezó a bajar. ¿Por qué? Porque entonces aquí entramos en una zona de confort y en términos reales la capacidad instalada empezó a bajar. Y llegamos a un pico de 3.600 y resto de megas y luego bajamos a 3.400. Mientras la demanda se mantenía constante. Sí, y entonces eso es lo que no puede pasar. Nosotros, y ahí se lo voy a dejar también, nosotros nos reunimos con todos los candidatos presidenciales antes, porque ahí al final, como nosotros no estamos metidos con el Poder Ejecutivo, y entonces nos reunimos con todos. Y le llevamos un informe, le decimos, vea, esto es lo clave. Y por ejemplo, la vez pasada le dijimos, vea, los números del ICE están muy fregados. Y lo otro que analizamos aquí fue, es mentira que hay una sobrecapacidad instalada. Es mentira. Y ahí explicamos cómo la máxima demanda del año se tenía que satisfacer con mucho térmico de importaciones y eso quiere decir que no estábamos sobrados. Esto se lo dimos a todos los candidatos y bueno, y con algunos nos recibieron y además nos reunimos. Pero y era que a veces la prédica no se escucha. Es como predicar en el desierto. Yo creo que esta vez sí tenemos que hacer oídos a esto, ¿verdad? ¿Qué dice de nosotros como país que estemos frente a esta emergencia? Tenemos que cambiar la forma de hacer generación eléctrica, tenemos que cambiar el sector eléctrico. Doña Liliana, en el corto plazo yo diría que hay que recuperar las capacidades del sector, vamos a generar mucho térmico y tenemos que prepararnos para aumentos en el 2025. Eso va a venir. Claro, hay que preparar el bolsillo. Estamos abriendo más zonas francas, estamos hablando de que vamos a ser el gran socio aliado de los Estados Unidos con el CHIP Act, que es para hacerse es que esa es la diferencia, doña Liliana. Y tenemos estos problemas de que no sabemos cuándo vamos a estar. Por eso es que preocupa el anuncio de un racionamiento en este momento, porque tenemos ya una gente que ha creído en Costa Rica, que ha invertido en Costa Rica y que le está dando trabajo y riqueza a un montón de gente. Y ahora tenemos una oportunidad única, geopolítica, que se llaman, que es la posibilidad de traer esa inversión a Costa Rica. Pero es un tipo de industria y de tecnología que consume enormes cantidades de electricidad y la quieren renovable porque esa es la marca de fábrica de Costa Rica. Entonces, si tenemos esa oportunidad, esto no ayuda. ¿Qué significa eso, doña Liliana? Que tenemos que cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo para obtener resultados distintos. Tenemos un enorme esfuerzo en ciudadano y costarricense que hacer, por ejemplo, en la transformación del marco de legislación que nos rige para poder darle espacio a todas estas inversiones, para poder asegurarle esta tecnología que va a tener esto y que vamos a ser competitivos y que va a ser bueno para el ciudadano. Yo creí que hoy nos iba a dar tiempo de hablar de eso, no nos dio porque había muchas dudas de las personas aún, pero desde ya los invito a ustedes dos para que hablemos aquí del proyecto de armonización del mercado eléctrico que ya genera polémica, que está en la Asamblea Legislativa, que el presidente ha dicho que lo quiere enviar al referéndum, que tiene impulsores y detractores. Ya nos quedan muy pocos minutos, así que desde ya quedan invitados. Espero que en unas 2 o 3 semanas podamos hablar de esto. Don Eric, no quiero irme sin recordar también la parcelita de responsabilidad que tenemos los abonados y los usuarios. La ARECEP ha sido clara esta semana en las obligaciones que tienen las distribuidoras de informar oportunamente a los usuarios sobre los racionamientos. Pero nosotros también tenemos nuestra obligación de hacer un uso racional, sobre todo en este momento de la energía. Estas son algunas de las recomendaciones que publicó la ARECEP. Don Eric, ahí las tenemos. Hablaban primero, encender las luces, solo la que se está usando, no utilizar el aire acondicionado en horas picos, aunque haga calor. ¿Cómo le explicamos eso a la gente en este momento? Bueno, yo creo que en este momento la decisión depende de las personas. Si tomamos acciones para prevenir o reducir el consumo, estamos previendo un posible apagón o la continuidad de más apagones.
si hacemos un poquito de sacrificio todos, a lo mejor podemos salir más rápido adelante de esta situación. ¿Por qué no usar el aire acondicionado o cocinar o planchar o lavar en horas pico ayuda? ¿Por qué hacerlo en otra hora que no sea la hora pico ayuda? Porque en ese momento es cuando se está requiriendo más potencia en el sistema y posiblemente estamos al límite de la capacidad de producción. Entonces, reducir esos consumos mejora o reduce la vulnerabilidad del sistema. Si se sobrepasa la demanda con respecto a la capacidad de generación en algún momento, automáticamente se van a activar sistemas que van a desconectar a todo mundo, no solamente unos cuantos, sino a todos, y esperemos que no lleguemos a un punto de esos donde tengamos un apagón nacional. O sea, no use el aire acondicionado, no cocine, no planche, no lave en horas pico, es decir, entre 10 y 12 y media mediodía, o entre 5 y 30 de la tarde y 8 de la noche. Tomar baños cortos, no más de 5 minutos, desconectar los aparatos que no tenemos, es decir, si ya hizo el café, no lo deje ahí conectado el coffee maker. Seguimos con otras recomendaciones que nos dieron. Encienda solo las luces que esté usando. Ya esas la habíamos pasado. Vamos a ver la siguiente lista de recomendaciones, que siempre es importante tenerlas en mente. Mantener la puerta de la refrigeradora cerrada. Si la deja un poquito abierta, ahí está corriendo la electricidad. Usar la lavadora y la secadora solo una vez a la semana. Eso requiere planificación y organizarse, pero este es un momento para hacerlo. Usar bombillos LED o de ahorro, si no lo está haciendo aún, es buen momento. Eso además le va a ayudar en su recibo. Y no utilizar electrodomésticos dañados. Estamos ya casi llegando al final del programa. Por eso quiero pedirle a nuestros invitados del día de hoy que nos ayuden con una reflexión final de cara al público. Don Mario Alvarado, de ACOPE, comienzo con usted. Primero, que tengamos conciencia de que un racionamiento afecta a toda la población, que tenemos que ordenarnos para pasar este momento difícil y que tenemos que cambiar la forma de que estamos haciendo para que esto no se repita, doña Liliana. Claro, muchísimas gracias, don Mario. Y desde ya lo invito para que hablemos del proyecto de armonización del mercado eléctrico. Con todo gusto. Continúo con usted, don Rubén Zamora, representante de la Cámara de Distribuidores de Energía. Sí, yo creo que tal vez lo que me gustaría decir es que nosotros en estos momentos, estos días, toda esta semana, hemos estado pensando en los usuarios. Eso ténganlo por seguro. En las reuniones que hemos tenido en la Cámara, pensamos en el señor de la carnicería, pensamos en el que tiene una pescadería, pensamos en la señora ahí del salón, que ella y no puede trabajar, o sea, y eso es plata que ella necesita para mantenerse, más ahora que todo está tan caro. Pensamos en la señora que tiene el bebé recién nacido y que tiene la leche, ¿cómo se llama?, en la refrigeradora. O sea, hemos estado pensando en todas esas personas. Sabemos que esto ya es terrible y por eso estamos tratando de que sea lo más corto posible y hacerle la promesa de que por lo menos vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que en el futuro esto no pase más. Don Marco. Bueno, primero que todo, pues es lamentable llegar a este punto. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario para poder mitigarlo, pues, y también pedirle la colaboración a todas las personas e industrias y comercio para adoptar medidas de ahorro energético en esta coyuntura y de tal forma que pasemos este trago amargo. Y por supuesto, desde ya estamos planificando lo necesario para que no se vuelva a repetir en el futuro. Don Marco, ¿no le han pedido al Ejecutivo que declare estado de emergencia? Nosotros no. ¿No lo van a hacer? Es algo que podríamos conversar. Sin embargo, ahorita estamos enfocados en la resolución del problema que tenemos hoy. ¿Han pedido usted algún planes de estos que le hablaba de reducción de consumo, por lo menos en todo el estado? ¿Va a haber algo de eso? Nosotros hicimos lo propio en la institución. Hicimos una campaña que se llamó, o se llama, creo que Dile adiós al desperdicio, no recuerdo bien. Y esa campaña está activa en este momento. Pero solo en el ICE, digamos, en todos los ministerios y todas las instituciones autónomas, hasta el viernes no había todavía una decisión de hacer alguna campaña de reducción de consumo. Yo estoy concentrado en la institución y hemos hecho lo propio para tratar de incentivar eso. Muchísimas gracias, don Marco, por venir esta semana que sabemos que fue muy intensa. Termino con don Eric Bogantes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Gracias, doña Liliana. Yo indicaría que llegamos a un punto en que el modelo de desarrollo eléctrico del país tocó un techo, se nos agotó el esquema y debemos de pasar a discutir reformas sustanciales
del marco jurídico. Puedo mencionar por lo menos un par así rápidamente de la ley 7200, eliminar el tope de 50 megavatios para plantas hidroeléctricas, de 20 megavatios para eólicas y solares, eliminar ese 15% de tope también con respecto a la capacidad del sistema nacional. En la ley 10.086, la de generación con recursos distribuidos, por ejemplo, también hacer algunas cosas ahí, por ejemplo, eliminar el tope o la parte facultativa que tienen las empresas distribuidoras para comprar los excedentes o crear un mercado secundario de excedentes donde algún generador distribuido pueda transar esa energía con un comprador sin tener que pasar necesariamente por la distribuidora eléctrica. Igualmente, hacer algunos temas con respecto a las tarifas de acceso, hacerlas referenciadas al costo promedio de compra que está teniendo el ICE. Si el ICE está comprando energía térmica propia o generando propio o comprando energía térmica en el sistema centroamericano, pagar los excedentes referenciados a esos precios con un descuento. Yo creo que, como le dije, el modelo se nos está agotando y no podemos esperar a la próxima recurrencia del fenómeno del Niño para estar en la misma discusión, sino cuando llegue ese momento debemos de haber solucionado estos problemas. Claro, que un lobo tan predecible no nos vuelva a tomar por sorpresa. Muchísimas gracias, pedirles a las empresas, por supuesto, que mantengan un canal de comunicación muy fluido con los usuarios. Para eso los medios de comunicación estamos aquí también, porque esto genera mucha incertidumbre. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy feliz día.